Existe un principio olvidado por muchos pero dominado por los grandes creadores de la historia, un secreto que ha construido imperios, inspirado obras maestras y transformado vidas comunes en extraordinarias. Esta verdad fundamental no se encuentra en los libros de texto convencionales, ni en los discursos motivacionales superficiales. Reside en el núcleo mismo de tu conciencia, esperando ser redescubierta y aplicada con la intensidad de quien comprende que la realidad no es una prisión, sino un lienzo en blanco. Neville Goddard, el visionario que dedicó su vida a descifrar los misterios de la manifestación consciente, nos legó una enseñanza radical. Todo lo que percibimos como mundo exterior no es más que un reflejo cristalizado de nuestros estados internos más profundos. Esta revelación cambia todo, porque significa que la pobreza, la soledad o la limitación no son condiciones impuestas por un universo cruel, sino espejos fieles de lo que hemos aceptado como verdad en nuestro interior. La buena noticia es que si puedes cambiar tu conciencia, puedes cambiar tu mundo. La mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo de deseo insatisfecho porque no comprenden la diferencia crucial entre querer algo y serlo. Quieren riqueza pero se sienten pobres, anhelan amor pero vibran en carencia, sueñan con salud pero se identifican con la enfermedad. La ley de la asunción no opera en el territorio del deseo, sino en el reino del ser. Cuando aprendes a habitar el estado interno de aquello que deseas manifestar, el universo no tiene más remedio que reorganizarse para reflejar tu nueva convicción. Lo fascinante es que la ciencia moderna comienza a validar lo que los místicos como Neville enseñaron hace décadas. La física cuántica nos muestra que a nivel fundamental, la realidad es un campo de posibilidades que se cristaliza según la atención y la intención del observador. Tus pensamientos no son pasajeros e inocuos, son fuerzas creadoras que moldean activamente tu experiencia. Cada emoción que cultivas, cada creencia que abrazas, es una semilla que inevitablemente florecerá en el jardín de tu realidad. Pero cuidado, este poder no viene sin responsabilidad. La mayoría vive en piloto automático, recreando inconscientemente los mismos patrones porque nunca se detienen a examinar sus suposiciones fundamentales sobre la vida. ¿Qué has aceptado como verdadero sobre el dinero, las relaciones o tu potencial? Estas asunciones silenciosas son las arquitectas de tu destino, trabajando tras bambalinas para materializar exactamente lo que esperas encontrar. Este libro no es otro manual más de pensamiento positivo. Es un mapa detallado para reprogramar tu conciencia y convertirte en el creador consciente de tu experiencia. A través de sus páginas, aprenderás no solo la teoría, sino las prácticas concretas que te permitirán cruzar el puente entre donde estás y donde quieres estar. Descubrirás cómo Neville enseñaba a sus estudiantes a vivir desde el fin, una técnica poderosa que disuelve la ilusión del tiempo y acelera la manifestación. El viaje que emprenderás no es para los tibios. Requerirá que cuestiones todo lo que creías saber sobre cómo funciona la realidad. Pero la recompensa vale cada momento de incomodidad, el poder de moldear tu vida desde su fuente misma, la libertad de dejar de ser víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu destino. Si estás leyendo estas palabras, es porque algo en ti sabe que hay más en la vida de lo que te han contado. Ese anhelo es el primer paso hacia tu despertar como creador consciente. Lo que sigue depende de ti. ¿Estás listo para reclamar tu poder? Capítulo 1. La matriz consciente, cuando el soñador y el sueño se convierten en uno. El aire que respiras, la silla que sostiene tu cuerpo, incluso las palabras que ahora deslizan su sombra sobre esta página, comparten un origen común que la mayoría pasa por alto. Son proyecciones de una conciencia que sueña. Neville Goddard no vino a traernos otra filosofía más, sino a revelar el secreto mejor guardado de los siglos. Tú no estás en el mundo está en ti. Cada átomo de tu existencia palpita al ritmo de tus convicciones más íntimas, aquellas que has aceptado como verdaderas sin siquiera cuestionarlas. La realidad que experimentas no es una prisión de acero y concreto, sino un sueño líquido que se moldea alrededor de tus yo soy como cera caliente. Cuando murmuras no puedo permitírmelo o el amor siempre me lastima, no estás describiendo tu vida, estás escribiendo su siguiente capítulo. Diosdar lo expresó con claridad meridiana: todo lo que ves, aunque aparezca fuera, está en ti. Esta comprensión cambia todo, porque transforma al observador pasivo en arquitecto consciente de su propio universo. Durante siglos,
La humanidad ha buscado respuestas en el exterior, cuando el verdadero misterio yace en ese espacio silencioso entre pensamientos, donde la conciencia pura decide qué versión de la realidad experimentará. Los antiguos alquimistas no buscaban transmutar plomo en oro como fin último, sino demostrar que la materia es conciencia condensada, maleable ante el fuego de una voluntad entrenada. Hoy, la física cuántica nos muestra que las partículas subatómicas existen como probabilidades hasta que la observación las colapsa en forma. ¿Qué es tu vida sino una serie de colapsos cuánticos dirigidos por tus expectativas más profundas? La imaginación no es el reino de lo irreal, sino la fábrica de lo aún no manifestado. Cuando Neville hablaba de sentir la realidad del deseo cumplido, se refería a ese arte olvidado de impregnar los sentidos internos con la textura vibrante de lo deseado, hasta que el corazón late al ritmo de una realidad que los sentidos físicos aún no registran. Los grandes creadores de la historia, artistas, inventores, visionarios, compartían este don, la capacidad de habitar mentalmente sus creaciones antes de que tomaran forma física. Pero hay un secreto aún más profundo. El tiempo es una ilusión de la percepción. Cuando asumes el estado interno de tu deseo cumplido, no estés pidiendo que algo ocurra en el futuro, estás alineándote con una realidad paralela donde ya existe. La manifestación no es creación, sino reconocimiento, no es atracción, sino sincronización. Los milagros de Neville no eran violaciones a las leyes naturales, sino demostraciones de leyes superiores que pocos comprenden. Este conocimiento lleva una carga implacable. Ya no puedes culpar al mundo por tus circunstancias. Cada experiencia es un mensaje cifrado sobre lo que realmente crees posible. La pobreza, la soledad, la enfermedad son espejos que reflejan áreas donde tu conciencia aún opera desde la limitación. Pero estos espejos no están hechos de cristal, sino de una sustancia mucho más maleable, la energía consciente que responde a tus órdenes más íntimas. El primer paso hacia la maestría creadora es despertar del sueño de la víctima. Comprender que cada pensamiento es una semilla plantada en el suelo fértil del universo cuántico, que cada emoción es el agua que hace crecer esas semillas. Tú no eres un mendigo pidiendo favores al cosmos, eres el jardinero que decide qué flores crecerán en el jardín infinito de posibilidades. ¿Cómo se siente tocar la textura de esta verdad? No como un concepto intelectual, sino como una revelación que estremece cada célula de tu ser. Porque si realmente lo comprendes, nada volverá a ser igual. Las paredes de tu mundo revelarán su verdadera naturaleza, hologramas sostenidos por la luz de tu conciencia, esperando pacientemente a que decidas qué nueva realidad proyectar. Capítulo 2. El código cuántico de la manifestación consciente. En el silencio entre dos pensamientos, en ese espacio donde el tiempo parece detenerse, ocurre el milagro más profundo que la mente humana pueda concebir, el instante en que lo invisible se condensa en forma tangible. Lo que llamamos realidad material no es más que el último eslabón de una cadena de eventos que comienza en los reinos más sutiles de la conciencia. Neville Goddard, con su genio visionario, descifró este proceso y nos dejó las claves para dominarlo, pero hoy la ciencia moderna nos ofrece el lenguaje para comprenderlo en toda su profundidad. El universo no es un reloj mecánico gobernado por leyes rígidas, es un campo de potencialidad pura que responde a las órdenes silenciosas de nuestra conciencia más íntima. La física cuántica ha demolido el mito del materialismo reduccionista. En los laboratorios más avanzados del mundo, los científicos observan cómo las partículas subatómicas aparecen y desaparecen de la existencia, cómo cambian su comportamiento según sean observadas o no, cómo parecen comunicarse instantáneamente a través de distancias imposibles. Estos fenómenos no son anomalías, son ventanas a la verdadera naturaleza de la realidad. Lo que los místicos llamaban milagros y los científicos denominan efectos cuánticos son dos descripciones del mismo fenómeno. La materia baila al ritmo que marca la conciencia. Neville lo expresó con esa claridad que lo caracterizaba. El mundo es un espejo que devuelve a cada hombre el reflejo de sus propios estados internos. Cuando profundizamos en las implicaciones de este conocimiento, comprendemos por qué las enseñanzas de Neville sobre la ley de la asunción son tan revolucionarias. No se trata de simples técnicas de visualización, es un manual de programación de la matriz cuántica que sustenta nuestra experiencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia arraigada es como un código que insertamos en este campo cuántico universal.
El problema es que la mayoría de nosotros somos programadores inconscientes, repitiendo los mismos patrones limitantes una y otra vez, sin darnos cuenta de que estamos recreando constantemente las mismas realidades insatisfactorias. El experimento de la doble rendija, ese hito de la física cuántica que tanto desconcierta a los científicos materialistas, encierra una lección práctica para todo buscador espiritual. Las partículas se comportan como ondas de posibilidad hasta que la observación consciente las colapsa en partículas concretas. Traducido a nuestro lenguaje cotidiano, tus realidades existen primero como posibilidades cuánticas hasta que tu atención sostenida y tu convicción emocional las colapsan en tu experiencia tangible. Esto explica por qué Neville insistía tanto en vivir desde el fin, porque al adoptar el estado interno del deseo cumplido, estás colapsando esa posibilidad cuántica en tu línea temporal personal. Pero hay un secreto aún más profundo que la mayoría de los libros de manifestación no mencionan: el tiempo no es lineal como nos enseñaron. Las investigaciones en física cuántica sugieren que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente. Esto significa que cuando cambias tu estado interno ahora, no solo estás afectando tu futuro, sino que estás literalmente reescribiendo tu pasado. Las memorias que creías grabadas en piedra son en realidad maleables, y los eventos que considerabas causantes de tu presente pueden ser reconfigurados desde un nuevo nivel de conciencia. Neville lo demostró una y otra vez con sus estudiantes, mostrando cómo al cambiar su concepto de sí mismos, su historia personal parecía reorganizarse para apoyar su nueva identidad. El campo cuántico del que hablan los físicos, ese océano de energía potencial infinita, es lo que Neville llamaba la imaginación. No se refería a la fantasía ociosa, sino a esa capacidad humana de sentir con tal intensidad una realidad alternativa que termina por cristalizar en el mundo físico. Los grandes genios de la historia, desde Mozart hasta Einstein, comprendieron intuitivamente este principio. No inventaban en el sentido convencional, sintonizaban con posibilidades ya existentes en este campo cuántico y las traían a la manifestación a través de su atención enfocada y su convicción inquebrantable. La verdadera maestría en el arte de la manifestación llega cuando comprendemos que no estamos creando nada nuevo, sino simplemente sintonizando con versiones de realidad que ya existen en el vasto espectro de posibilidades cuánticas. Tu versión abundante, saludable y plenamente realizada ya existe en este mismo instante como una frecuencia específica en el campo cuántico. El trabajo no es crearla, sino alinear tu vibración con ella. Esto es lo que Neville quería decir cuando afirmaba: asume el sentimiento del deseo cumplido y su realización debe seguir. En este preciso momento, mientras tus ojos recorren estas líneas, estás participando en el mayor experimento cuántico posible, la creación consciente de tu propia realidad. Cada célula de tu cuerpo, cada sinapsis de tu cerebro, es un transmisor y receptor de esta matriz cuántica que llamamos universo. La pregunta que define tu destino no es ¿qué voy a manifestar?, sino ¿quién decido ser ahora? Porque en el instante que cambias tu respuesta a esta pregunta fundamental, el universo entero se reorganiza para reflejar tu nueva elección. Este es el poder soberano que Neville Goddard vino a recordarnos, y que hoy la ciencia comienza a validar. Tú no eres un espectador en el teatro cuántico de la realidad. Eres su director, su guionista y su protagonista principal. Capítulo 3. La alquimia del estado interior, transformando plomo mental en oro existencial. Existe un momento sagrado, un punto de inflexión en la conciencia donde el deseo deja de ser una esperanza futura para convertirse en una realidad presente. Este instante mágico no ocurre en el mundo exterior, sino en los silenciosos laboratorios del alma, donde el plomo de nuestros pensamientos limitantes se transmuta en el oro de experiencias tangibles. Neville Goddard no enseñaba técnicas de manifestación, revelaba los secretos de una alquimia interior tan precisa que, al dominarla, el mundo exterior no tiene más remedio que reorganizarse para reflejar nuestro nuevo estado interno. Esta es la esencia pura de la ley de la asunción. No se trata de cambiar circunstancias, sino de transformar estados de ser. El error fundamental que comete la mayoría al intentar manifestar sus deseos es creer que deben cambiar algo fuera de sí mismos. La verdad revolucionaria es exactamente la opuesta. Todo cambio permanente y auténtico comienza cuando dejamos de buscar modificaciones externas y nos enfocamos en transformar nuestra experiencia interna. Imagina por un momento que tu conciencia es un imán poderoso.
No atrae lo que deseas, atrae lo que eres. Si te sientes carente, atraerás más carencia. Si te percibes abundante, el universo conspirará para llenar tus manos de oro. Neville lo expresó con magistral claridad: cambia tu concepto de ti mismo y verás cómo cambia el mundo que te rodea. La imaginación, esa facultad tan menospreciada por la mentalidad moderna, es en realidad el taller donde se forjan los destinos. Cuando Neville hablaba de usar la imaginación, no se refería a fantasear ocioso, sino a ese arte sagrado de sentir con tal intensidad una realidad alternativa que el cerebro no puede distinguirla de la experiencia física. Los neurocientíficos han descubierto que cuando visualizamos una acción con suficiente detalle y carga emocional, nuestro cerebro activa las mismas redes neuronales que cuando realizamos esa acción físicamente. Esto explica por qué las técnicas de Neville son tan poderosas. Al impregnar nuestros sentidos internos con la textura vibrante de nuestro deseo cumplido, estamos literalmente reprogramando nuestro sistema nervioso para aceptar esa nueva realidad como verdadera. Pero hay un nivel aún más profundo en este trabajo interior. No se trata simplemente de imaginar lo que queremos, sino de convertirnos en la versión de nosotros mismos que ya lo posee. Aquí yace la diferencia crucial entre el aficionado y el maestro en el arte de la manifestación. El primero visualiza su deseo, el segundo se visualiza a sí mismo viviendo desde ese deseo cumplido. Neville insistía en este punto con vehemencia: no pongas atención en el objeto, pon atención en el estado de tenerlo ya. Cuando aprendemos a habitar ese estado interno con naturalidad y convicción, ocurre algo extraordinario. Nuestro subconsciente, ese gigante dormido que controla el 95% de nuestras acciones, acepta esta nueva realidad como verdadera y comienza a mover los hilos del mundo material para hacerla manifiesta. El lenguaje que usamos internamente es otro aspecto fundamental de esta alquimia interior. Cada palabra que nos decimos en la intimidad de nuestros pensamientos es una orden directa al universo. Soy pobre, nunca tengo suficiente, el amor siempre me lastima. Estas no son simples frases, son conjuros poderosos que estamos lanzando al campo cuántico de posibilidades. Neville enseñaba que debemos vigilar nuestro diálogo interno con la misma atención con que un cirujano controla sus instrumentos en una operación a corazón abierto. Porque cada afirmación, cada pensamiento repetido, es una semilla que inevitablemente florecerá en el jardín de nuestra experiencia. El tiempo, esa ilusión que nos hace creer que nuestras manifestaciones deben llegar en algún futuro lejano, es quizás el mayor obstáculo que enfrentan los estudiantes de la ley de la asunción. Neville reveló una verdad que sacude los cimientos de nuestra percepción ordinaria. Todos los estados posibles ya existen ahora mismo en el campo cuántico de posibilidades. El tiempo no es más que la secuencia en que nuestra conciencia experimenta estos estados. Cuando comprendemos esto profundamente, dejamos de esperar nuestro deseo y empezamos a seleccionarlo, como quien elige un programa de televisión. La manifestación no es un proceso de creación, sino de sincronización con realidades que ya existen en dimensiones paralelas de posibilidad. La resistencia emocional es el último velo que separa al buscador de su realización. Muchos practican las técnicas de visualización correctamente, pero en algún nivel profundo siguen aferrados a viejas creencias que contradicen su nuevo estado asumido. Esta incoherencia interna actúa como un freno poderoso en el mecanismo de manifestación. Neville enseñaba que debemos rendirnos completamente al nuevo estado, entregarnos a él con la misma fe con que nos entregamos al sueño cada noche, sabiendo que al despertar el sol seguirá brillando. Esta rendición no es resignación, es la máxima expresión de fe en las leyes invisibles que gobiernan nuestro universo. El momento de mayor poder en este proceso alquímico ocurre cuando la certeza interna supera a la evidencia externa. Cuando ya no necesitas ver para creer, porque has tocado la realidad de tu deseo en los reinos internos de tu conciencia. En ese instante sagrado, te conviertes en un verdadero maestro de la ley de la asunción. Ya no eres un mendigo pidiendo favores al universo, eres un creador soberano moldeando su realidad desde la fuente misma de la existencia. Este es el regalo más precioso que las enseñanzas de Neville Goddard nos ofrecen, la llave para desbloquear nuestro potencial infinito como creadores conscientes de nuestra propia realidad. Capítulo 4. La batalla silenciosa entre el viejo yo y la nueva realidad. En el corazón de todo proceso de manifestación se libra una guerra invisible,
un conflicto ancestral entre la comodidad de lo conocido y el llamado magnético de lo posible. Esta batalla no ocurre en el mundo exterior, sino en los recovecos más profundos de la psique humana, donde las viejas identidades luchan por sobrevivir mientras el alma anhela expandirse hacia nuevos horizontes. Neville Goddard, con su perspicacia psicológica única, comprendió que el verdadero obstáculo para la manifestación nunca está ahí fuera, sino en esos momentos sutiles cuando, al borde del cambio, inconscientemente nos saboteamos para volver al territorio familiar de nuestras limitaciones pasadas. La resistencia se disfraza de mil formas engañosas. Aparece como dudas racionales que parecen sabiduría, como realismo que enmascara miedo, como paciencia mal entendida que es en realidad procrastinación espiritual. Se esconde en esos instantes en que visualizas tu deseo pero tu mente insiste en mostrarte su ausencia actual, o cuando afirmas soy abundante pero una vocecita interior susurra ¿quién te crees que eres? Estas microfisuras en la convicción son como grietas en los cimientos de un edificio. Pueden parecer insignificantes, pero determinan si la estructura se mantendrá firme o colapsará ante la primera tormenta. Neville enseñaba que reconocer estas resistencias no es signo de debilidad, sino el primer acto de poder espiritual, porque solo lo que traemos a la luz de la conciencia puede ser transformado. Nuestro subconsciente es un archivo viviente de todo lo que hemos experimentado, creído y sentido. Desde el vientre materno comenzamos a absorber conceptos sobre nosotros mismos y el mundo, programación que se solidifica como código fuente en nuestro sistema operativo interno. Un comentario casual de un maestro en tercer grado, las preocupaciones financieras de nuestros padres, los mensajes culturales sobre lo posible y lo imposible, todo esto se instala en nuestra mente subconsciente como leyes inquebrantables. La neurociencia moderna confirma lo que Neville intuía. El 95% de nuestros pensamientos y comportamientos son automáticos, repeticiones de patrones aprendidos que funcionan por debajo del radar de nuestra conciencia. Esto explica esa sensación frustrante de saber lo que debo hacer pero no poder hacerlo, porque cuando la programación subconsciente contradice nuestros deseos conscientes, siempre gana el subconsciente. La solución no está en luchar contra estas creencias limitantes, lo que paradójicamente las fortalece al darles atención, sino en reprogramar el subconsciente con nuevas convicciones más poderosas. Neville enseñaba que esto se logra no por fuerza de voluntad, sino por persistencia imaginativa. Cuando recreamos mentalmente una escena de nuestro deseo cumplido con suficiente detalle sensorial y carga emocional, estamos literalmente reconectando nuestras redes neuronales. Cada repetición de esta práctica es como regar una semilla en el jardín de la mente, hasta que la nueva creencia echa raíces tan profundas que desplaza a la antigua. El genio de Neville fue comprender que la imaginación no es un escape de la realidad, sino su taller de creación, el lugar donde las nuevas realidades se forjan antes de materializarse. Una de las formas más insidiosas de resistencia es la creencia arraigada de que lo valioso debe costar sufrimiento, esfuerzo o tiempo. Esta programación es tan profunda que muchas personas inconscientemente rechazan manifestaciones rápidas o fáciles porque no encajan en su concepto de cómo deben llegar las cosas buenas. Neville desafiaba esta noción con su famosa afirmación: el hombre no es salvado por el esfuerzo, sino por la convicción. Cuando asumes completamente el estado de tu deseo cumplido, los medios para su realización aparecen con una fluidez que parece mágica, pero que en realidad es el funcionamiento natural de la ley espiritual. La necesidad desesperada es otra trampa común, porque cuando decimos necesito esto, estamos declarando su ausencia, reforzando precisamente el estado de carencia que queremos superar. Neville enseñaba el arte sutil de moverse desde el tengo en lugar del necesito, no como negación de las circunstancias actuales, sino como salto cuántico a un estado de conciencia donde el deseo ya está satisfecho. El momento de mayor poder en este proceso llega cuando la resistencia se disuelve no por fuerza bruta, sino por comprensión profunda. Es ese instante sagrado en que te das cuenta de que las limitaciones nunca estuvieron en el mundo exterior, sino en tu propio concepto de lo posible. Este despertar no suele venir con fanfarrias, es más bien una quietud profunda, una certeza que nace en el silencio entre tus pensamientos. Neville describía este estado como el descanso en la asunción, donde ya no estás tratando de creer, sino que simplemente sabes. En este espacio, las viejas dudas pierden su poder porque has tocado algo más real que cualquier apariencia externa.
Has cruzado el umbral donde tu fe deja de ser esperanza y se convierte en conocimiento. Y desde este lugar, la manifestación no es un milagro, sino el resultado inevitable de leyes espirituales que operan con precisión matemática. Al final, la resistencia no era tu enemiga, sino tu maestra más sabia. Te obligó a profundizar tu práctica, a refinar tu enfoque, a purificar tu intención. Cada duda superada, cada miedo enfrentado, te fortaleció como creador consciente. Y ahora, al comprender su naturaleza ilusoria, estás listo para el verdadero milagro, no la manifestación de objetos externos, sino la revelación de tu propio poder infinito para moldear la realidad desde su fuente misma. La batalla silenciosa termina cuando te das cuenta de que no había enemigo excepto las sombras de tus propias limitaciones autoimpuestas, y que el verdadero poder siempre estuvo en tus manos, esperando ser reclamado. Capítulo 5. La disolución del tiempo, cuando el futuro y el presente se funden en un eterno ahora. El tiempo no es el río imparable que imaginamos, sino un océano sin orillas donde todas las posibilidades coexisten en perfecta simultaneidad. Esta revelación, que Neville Goddard plasmó en sus enseñanzas con magistral claridad, es el umbral que separa a quienes sueñan con sus deseos de quienes los viven como realidad palpable. Lo que llamamos pasado, presente y futuro no son más que puntos de vista cambiantes de una conciencia que explora su propio potencial infinito. Cuando comprendemos esto en lo más profundo de nuestro ser, el proceso de manifestación deja de ser una espera angustiosa para convertirse en un reconocimiento gozoso de lo que siempre ha estado aquí, esperando ser visto con nuevos ojos. La física cuántica moderna nos ofrece fascinantes paralelos con esta visión atemporal de la realidad. Experimentos como el del borrado cuántico retardado demuestran que las partículas subatómicas pueden cambiar su comportamiento en lo que percibimos como pasado basado en decisiones tomadas en el presente. Esto no es un truco de laboratorio, es una ventana a la verdadera naturaleza del tiempo, un campo holográfico donde cada parte contiene el todo y donde la conciencia del observador determina qué aspecto de la realidad se cristaliza. Neville lo expresó con poética precisión: Dios solo conoce un momento, el ahora eterno. En este contexto, manifestar no es crear algo nuevo en el futuro, sino sintonizar con una frecuencia de realidad que ya vibra en la sinfonía cósmica del presente eterno. La ansiedad por el cuándo se manifestará nuestro deseo es quizás la mayor barrera para su realización. Esta impaciencia no es inocente, es la prueba irrefutable de que aún vivimos en la conciencia de carencia, no en la del deseo cumplido. Neville enseñaba que cuando realmente habitamos el estado de nuestro deseo realizado, la pregunta sobre el tiempo pierde todo sentido. ¿Acaso te preguntas cuándo respirarás de nuevo? ¿O cuándo latirá tu corazón? No. Simplemente sabes que ocurrirá porque es tu naturaleza. Así debe ser con todo lo que deseas manifestar. Cuando se convierte en una extensión natural de quien eres, deja de ser un evento futuro para ser una experiencia presente. Los llamados retrasos en la manifestación son en realidad periodos de gestación interna necesarios. Como la semilla que parece inactiva bajo tierra mientras desarrolla raíces invisibles, nuestro trabajo imaginativo necesita tiempo para permear todas las capas de nuestro ser. Neville comparaba este proceso con el embarazo. Hay un periodo necesario de desarrollo antes del nacimiento, pero la vida ya existe desde el momento de la concepción. La clave está en comprender que durante este aparente tiempo de espera, no estamos esperando nada externo. Estamos permitiendo que nuestra conciencia se expanda para contener la nueva realidad que hemos concebido. Hay un momento mágico en todo proceso de manifestación, ese punto de inflexión donde la imagen interna se vuelve más vívida que la realidad externa. Es el instante en que tu visualización deja de ser un ejercicio para convertirse en un recuerdo. Cuando alcanzas este estado, algo extraordinario ocurre. Tu subconsciente, ese gigante dormido que controla el 95% de tus percepciones y comportamientos, acepta la nueva realidad como verdadera y comienza a reorganizar tu mundo para reflejarla. Este es el secreto detrás de esas manifestaciones súbitas que parecen ocurrir de la noche a la mañana después de meses de aparente inactividad. No fueron súbitas, fueron el fruto invisible de un trabajo interno que finalmente alcanzó masa crítica. El verdadero maestro de la manifestación no controla el tiempo, lo trasciende. Vive en el fin deseado con tal naturalidad que el concepto de esperar pierde todo significado. Para él o ella,
El deseo no es algo que vendrá, sino algo que ya es. Esta es la paradoja más profunda y a la vez más liberadora. Cuanto menos necesites que tu manifestación llegue, más rápido lo hará, porque estarás operando desde la vibración de la plenitud, no de la carencia. Neville lo resumía así: el hombre no es salvado por el esfuerzo, sino por la convicción. Cuando tu convicción es inquebrantable, el universo no tiene más remedio que reflejar tu verdad interna. El tiempo, al final, es el gran espejismo de la conciencia humana. La manifestación perfecta ocurre cuando dejamos de medir nuestro progreso por relojes y calendarios, y comenzamos a medirlo por la solidez de nuestra certeza interna. En ese estado de gracia espiritual, comprendemos la verdad que Neville Goddard intentó transmitirnos: todo lo que deseamos ya existe ahora mismo en el campo cuántico de posibilidades. No necesitamos crearlo, solo necesitamos sintonizarlo, aceptarlo y vivirlo como si ya fuera nuestro. Porque en el nivel más profundo de la realidad, ya lo es. El tiempo no es una barrera, es un lienzo. Y tú no eres un mendigo esperando limosnas del futuro, eres el artista que pinta su destino con los colores vibrantes de su conciencia despierta. Capítulo 6. La ética cósmica del creador consciente. En el instante en que comprendes el verdadero poder de la ley de la asunción, te enfrentas a un umbral sagrado que pocos libros de crecimiento personal mencionan: el tremendo peso y la sublime responsabilidad de ser un creador consciente. Neville Goddard no solo nos enseñó cómo manifestar, nos reveló que al hacerlo estamos participando en el mismo acto creativo que dio origen a los universos. Esta comprensión trasciende el simple pedir y recibir para colocarnos frente a un espejo cósmico donde cada creación externa revela la calidad moral de nuestra conciencia interna. No se trata de qué puedes manifestar, sino de qué deberías manifestar, no solo por el bien de tu alma, sino por el tejido mismo de la realidad que compartimos. El universo no juzga, refleja. Esta neutralidad divina es a la vez una bendición y un desafío espiritual. La misma ley que puede traerte abundancia, amor y salud, puede también amplificar tus sombras si no estás atento. Neville lo sabía, y por eso insistía en que Dios solo se hace visible a través del hombre. Cada manifestación es en esencia un acto de autorrevelación, un espejo que muestra no solo lo que deseamos, sino quienes somos en nuestro núcleo más íntimo. Cuando manifestamos desde el egoísmo, el miedo o la carencia, no estamos violando ninguna ley cósmica, pero sí estamos sembrando semillas que inevitablemente florecerán en experiencias que reflejarán esos estados internos. La verdadera maestría espiritual llega cuando nuestros deseos personales se alinean con el bien mayor, no por obligación moral, sino porque hemos expandido nuestra identidad hasta incluir al otro como parte de nuestro propio ser. La interdependencia cuántica de todas las cosas hace que ninguna manifestación sea verdaderamente aislada. Así como el aleteo de una mariposa puede influir en sistemas climáticos a miles de kilómetros, cada pensamiento, cada emoción, cada acto de creación consciente envía ondas a través del campo unificado de conciencia que compartimos. Los antiguos sabios lo llamaban karma, la física moderna lo denomina no localidad, pero el principio es el mismo: no somos islas separadas, sino olas en el mismo océano de conciencia. Esto no significa que debamos paralizarnos por miedo a afectar a otros, sino que debemos asumir el estado interno de aquel que comprende que su libertad termina donde comienza la de los demás, no por restricción externa, sino porque en el nivel más profundo no hay otros, solo expresiones diversas de la misma conciencia infinita. La manifestación ética no surge de seguir reglas externas, sino de una transformación interna donde el bien personal y el colectivo dejan de estar en conflicto. Neville enseñaba que cuando elevamos nuestra conciencia, nuestros deseos se elevan naturalmente con ella. El problema no es desear riqueza, sino la creencia inconsciente de que para que tú ganes, otro debe perder. La verdad cósmica es exactamente lo opuesto. En un universo infinito y abundante, tu prosperidad puede crear más prosperidad, tu amor puede expandir más amor, tu iluminación puede encender otras luces. Pero esta comprensión solo llega cuando hemos disuelto la ilusión de separación que nos hace creer que estamos compitiendo por recursos limitados en un mundo de escasez. El mayor peligro espiritual no está en manifestar incorrectamente, sino en no manifestar conscientemente en absoluto. Cuando renunciamos a nuestro poder creador por miedo a usarlo mal, estamos desperdiciando el regalo divino que nos convierte en creadores del universo.
Neville nos recuerda que incluso los errores son parte del viaje hacia la maestría, porque cada manifestación, sea cual sea su resultado, nos enseña algo esencial sobre nosotros mismos y nuestra relación con la fuente creadora. La ética del creador consciente no es una camisa de fuerza, sino las alas que nos permiten volar más alto en el cielo de nuestras posibilidades infinitas. Al final, la manifestación más elevada no es un objeto, ni una relación, ni siquiera un estado de conciencia, sino la revelación de que tú y el Creador son uno. Este entendimiento disuelve todas las dicotomías entre lo personal y lo universal, entre el deseo y el deber, entre la libertad individual y el bien colectivo. Cuando operas desde esta unidad, cada acto de creación se convierte en un servicio sagrado, cada manifestación en una ofrenda al todo, y cada deseo cumplido en un paso más hacia el reconocimiento de que nunca estuviste separado de lo que buscabas. Esta es la ética última del creador consciente, saber que al crear para ti, creas para todos, y al elevar tu propia vida, elevas el mundo entero. Capítulo 7. La disolución del soñador en el sueño, cuando el creador se hace uno con su creación. Al final de todo camino espiritual auténtico llega un momento de sublime paradoja, cuando el buscador comprende que lo que anhelaba no era algo por alcanzar, sino un regreso a lo que siempre fue. Neville Goddard, con su característica genialidad, escondió esta verdad fundamental en el corazón mismo de la ley de la asunción. El acto de manifestar no es sino un juego divino donde la conciencia infinita se olvida temporalmente de sí misma para experimentar el éxtasis de redescubrirse. Este es el misterio final que todas las técnicas, visualizaciones y afirmaciones señalan sin nombrar, que tú no eres el personaje en tu drama de manifestación, sino el escenario, la obra y el público que lo contempla todo con amor incondicional. El viaje comienza cuando creemos necesitar cosas externas para ser completos, y termina cuando descubrimos que la plenitud que buscábamos era la esencia misma del buscador. Neville no enseñaba esto al principio, no por ocultamiento, sino porque esta comprensión no puede ser transmitida con palabras, debe ser vivida a través de la experiencia directa de manifestar y desmanifestar nuestros deseos. Como un padre sabio que deja que su hijo descubra por sí mismo la inexistencia del monstruo bajo la cama, Neville nos permitió jugar con las técnicas de manifestación hasta agotar nuestra fascinación por el juego mismo. Solo entonces estábamos preparados para la revelación final, que nunca hubo nada que manifestar, porque todo lo que podríamos desear ya existe como potencial puro en el seno de nuestro propio ser infinito. En este estado de realización, las técnicas no son abandonadas por inútiles, sino trascendidas por obvias. Ya no visualizas un banco lleno para sentirte abundante, te descubres como la misma sustancia de la abundancia tomando forma temporal como dinero. Ya no afirmas soy amado para atraer pareja, reconoces que el amor que buscabas es quien siempre estuvo buscando a través de ti. Este giro copernicano de la conciencia no anula la ley de la asunción, la revela en su plenitud, no atraes lo que deseas, te conviertes en el espacio donde todos los deseos nacen y se disuelven como olas en el océano de tu propia presencia consciente. La física cuántica moderna encuentra aquí su paralelo más profundo. Así como las partículas aparecen y desaparecen del vacío cuántico que no es verdaderamente vacío sino plenitud potencial, tus manifestaciones emergen del silencio de tu conciencia que no es ausencia sino presencia pura. Neville lo expresó con poesía metafísica, Dios solo conoce un momento, el ahora eterno. En este ahora sin tiempo, todos tus deseos ya están cumplidos, todas tus plegarias ya respondidas, no como eventos futuros, sino como aspectos de tu ser infinito que eligen expresarse en la danza del tiempo. El mundo que percibes deja de ser una prisión de circunstancias que necesitas cambiar, y se revela como un sueño líquido que refleja fielmente cada matiz de tu comprensión interior. Las personas en tu vida ya no son obstáculos o facilitadores de tus deseos, sino aspectos de tu propia conciencia que vienen a mostrarte partes de ti mismo que aún no habías reconocido. El dinero, las relaciones, los logros, todos pierden su carga de significado absoluto y se convierten en juguetes temporales en el juego infinito del autodescubrimiento. Esta no es la meta del camino, sino el comienzo de uno nuevo. Porque cuando sabes que eres el soñador y el sueño, la vida se convierte en una obra de arte consciente donde cada momento es a la vez una manifestación perfecta y una oportunidad para jugar a manifestar. Ya no visualizas por necesidad, sino por deleite creativo. Ya no afirmas por carencia, sino como un poeta nombra la belleza por el puro gozo de hacerlo.
La ansiedad por el resultado se disuelve, no porque dejes de crear, sino porque cada creación es reconocida como perfecta en su esencia, sin importar su forma temporal. Neville Goddard comenzó mostrándonos cómo cambiar nuestro concepto de nosotros mismos para cambiar nuestro mundo. Pero su regalo final fue revelar que el mundo y el yo nunca fueron separados, que el espejo y el reflejo son una sola sustancia, que el creador y la creación son términos provisionales para una realidad que los trasciende a ambos. En este despertar, la ley de la asunción se revela no como técnica para cambiar la vida, sino como puerta para recordar lo que nunca dejamos de ser, el sueño, el soñador y el espacio infinito que los contiene a ambos en un abrazo sin tiempo. El renacer de Daniel, cuando la fe se hizo carne. Daniel había tocado fondo. A los 42 años, divorciado, con una deuda que superaba los 6 dígitos y una hija a la que apenas podía ver los fines de semana, cada mañana era un combate entre el miedo y la desesperanza. Los libros de autoayuda que acumulaba en su mesa de noche solo le recordaban lo lejos que estaba de esa vida plena que prometían. Hasta que una tarde, en la sección de libros usados de una librería de barrio, sus dedos rozaron el lomo gastado de un volumen titulado La Ley de la Asunción. Si lo crees, lo creas. Algo en esa frase lo estremeció como un eco de una verdad que siempre había intuido, pero nunca se atrevió a abrazar. Los primeros capítulos le revelaron una idea radical. Su mundo no era una prisión de circunstancias inamovibles, sino un espejo de sus propias creencias más profundas. Neville Goddard hablaba de la imaginación no como fantasía, sino como el taller donde se forjaba la realidad. Daniel recordó entonces cómo, años atrás, cada vez que firmaba un contrato importante, ya sentía en su cuerpo el peso del cheque en sus manos, el olor a tinta fresca, la textura rugosa del papel. Sin saberlo, había estado usando la ley de la asunción en sus épocas de prosperidad. Pero el divorcio y la crisis lo habían sumergido en un estado de carencia que ahora atraía más de lo mismo. Decidió hacer un experimento. Cada noche, antes de dormir, entraba en un estado de relajación profunda y comenzaba a vivir desde su deseo cumplido. No visualizaba pagar sus deudas, sentía la liviandad de estar libre de ellas. No imaginaba reuniones con su hija. Escuchaba su risa en su apartamento, ahora lleno de luz. Hubo noches en que las lágrimas mojaban la almohada, cuando la duda le gritaba que era solo un juego mental. Pero persistió, no por disciplina, sino porque por primera vez en años, esos minutos de práctica eran el único momento del día donde podía respirar sin el peso de la angustia. 3 meses después, mientras servía café en la cocina de su minúsculo departamento, recibió una llamada. Un cliente al que había ayudado años atrás, y que nunca había podido pagarle completamente, le ofrecía un proyecto que quintuplicaba sus ingresos mensuales. La cifra era exactamente lo que necesitaba para liquidar sus deudas. Daniel colgó el teléfono y se dejó caer en la silla, no tanto por el dinero, sino porque en ese instante comprendió el poder de lo que Neville enseñaba. El universo no respondía a sus súplicas, sino a su estado interno. Durante meses, había vivido desde la sensación de libertad financiera, y ahora la realidad no tenía más remedio que reflejarlo. Pero la verdadera prueba llegó con su hija, Sofía. Cada visita estaba teñida por la culpa de no poder darle lo que merecía. Una tarde, mientras la llevaba al parque, decidió aplicar la misma ley. Dejó de esperar ser un buen padre y comenzó a actuar como el padre que sabía que era. Dejó de contar los minutos para alargar su tiempo juntos, y empezó a vivir cada segundo con ella como si fuera un regalo ya concedido. No hubo un cambio dramático, sino una transformación sutil. Las conversaciones se hicieron más profundas, las risas más frecuentes, hasta que un día, la exesposa de Daniel le propuso modificar el régimen de visitas. Sofía es más feliz cuando está contigo, le dijo. Esa noche, al abrazar a su hija antes de dormir, Daniel comprendió que la verdadera riqueza nunca había estado en lo que manifestaba, sino en quien se había convertido para recibirlo. Hoy, 5 años después, Daniel dirige un negocio próspero, pero eso ya no es lo que más le enorgullece. Lo que realmente transformó su vida fue descubrir que la ley de la asunción no era un truco para conseguir deseos, sino un camino hacia su verdadero yo. Las deudas se pagaron, su relación con Sofía floreció, pero el milagro más grande fue darse cuenta de que el poder nunca había estado fuera. Cada mañana, al despertar, repite las palabras que ahora guían su existencia: yo soy el arquitecto de mi vida,
no por lo que hago, sino por lo que decido ser. Y el universo, fiel a su naturaleza, sigue reflejando esa verdad con una precisión que ya no lo sorprende, pero que nunca deja de conmoverlo. Guía práctica para transformar tu realidad desde hoy mismo. Querido lector, si has llegado hasta aquí, es porque tu alma ya está preparada para dar el salto. Este no es otro libro más que acumularás en tu estante, es un manual de instrucciones para reconectar con tu poder creador. Pero las ideas, por profundas que sean, no cambian vidas si no se aplican. Por eso, quiero guiarte paso a paso en un proceso que, si lo abrazas con sinceridad, reescribirá tu realidad desde sus cimientos. Comienza por lo esencial, identifica qué estado interno necesitas cultivar. No te limites a pensar en objetos o metas externas, quiero más dinero, deseo una pareja. Profundiza, ¿quién serías si ya tuvieras eso? ¿Cómo caminarías por la calle? ¿Qué sentirías al despertar? La riqueza no es solo cifras en un banco, es la sensación de libertad y seguridad. El amor no es solo una persona a tu lado, es la paz de saber que eres digno de él. Este es el primer y más crucial paso, definir no lo que quieres tener, sino quien decides ser. Ahora, entrena tu imaginación como un músculo. Cada noche, antes de dormir, cuando tu mente subconsciente está más receptiva, sumérgete en una escena breve pero vívida que simbolice tu deseo cumplido. No se trata de fantasear durante horas, sino de capturar un instante cargado de significado emocional. Si es abundancia, tal vez sientas la textura de un billete entre tus dedos mientras pagas algo sin mirar el precio. Si es amor, quizá escuches tu risa mezclada con la de alguien más en tu cocina por la mañana. La clave está en la sensación física de realidad, los olores, las texturas, los sonidos. Repite esta práctica hasta que la escena te resulte tan familiar como un recuerdo. Durante el día, vigila tu diálogo interno como un jardinero cuida sus plantas. Cada no puedo, es difícil o ojalá es una semilla que estás plantando en el campo fértil de tu futuro. Cuando te descubras hablando desde la carencia, detente y reformula. Cambia necesito dinero por el dinero fluye hacia mí con facilidad. No es autoengaño, es reeducar a tu mente para que deje de sabotear lo que tu corazón desea. Lleva contigo una frase poderosa que refleje tu nuevo estado, soy imán de oportunidades, el amor me encuentra fácilmente, y repítela cada vez que la duda llame a tu puerta. Aquí llega el paso más desafiante, actúa como si ya fueras esa versión de ti mismo. No se trata de gastar dinero que no tienes o forzar situaciones, sino de adoptar la postura física, las decisiones y los hábitos de quien ya vive tu deseo cumplido. La persona que quiere ser revisaría compulsivamente su cuenta bancaria o confiaría en la abundancia. Llenaría su agenda de citas desesperadas o disfrutaría de su propia compañía sabiendo que atrae lo mejor. Cada pequeña acción alineada con tu nuevo estado es un mensaje directo al universo, esto ya es quien soy. Finalmente, abraza el arte de la rendición. No la rendición de la derrota, sino la que nace de saber que la semilla ya está plantada. Deja de controlar el cómo y el cuándo. Tu trabajo no es manipular circunstancias, sino mantenerte fiel a tu nueva identidad mientras el universo reorganiza los detalles. Cuando la ansiedad aparezca, y lo hará, respira profundo y recuerda, las mayores manifestaciones suelen llegar cuando dejamos de ahogar el proceso con nuestra impaciencia. Esta no es una fórmula mágica de 7 días, es un nuevo modo de existir. Algunos cambios llegarán rápido, como susurros del universo confirmando que vas por buen camino. Otros tomarán tiempo, no porque el universo sea lento, sino porque ciertas raíces mentales necesitan más persistencia para ser transformadas. Pero cada día que practiques, estarás más cerca del momento en que mirarás atrás y descubrirás, con una sonrisa de asombro, que la vida que tanto anhelabas ahora es el paisaje natural de tu día a día. El poder no estaba en el libro, querido lector. Estaba, y siempre estará, en tu capacidad de creer lo increíble hasta hacerlo evidente. Tu nueva vida no comienza mañana. Comienza en el instante en que decidas que ya es tuya. Epílogo, el secreto que nunca fue secreto. Llegamos al final de estas páginas, pero en verdad, no hay final. Porque lo que has descubierto aquí no es información que termina con la última línea, sino una chispa que, si la alimentas,
puede convertirse en un fuego capaz de iluminar cada rincón de tu existencia. La ley de la asunción no es un conocimiento nuevo, es el recordatorio de algo que tu alma ya sabía pero que el mundo se encargó de hacerte olvidar, que eres mucho más poderoso de lo que te han hecho creer. Este libro no te ha dado nada que no tuvieras ya. Como un espejo, solo ha devuelto la imagen de tu propio potencial infinito. Neville Goddard no creó estas leyes, las descubrió, las vivió y tuvo la generosidad de compartirlas. Ahora te toca a ti hacer lo mismo. Pero cuidado, lo que viene no es un camino de rosas. Ser un creador consciente es un acto de valentía, porque significa renunciar al cómodo papel de víctima para asumir la soberanía absoluta sobre tu realidad. Cada día tendrás que elegir entre la seguridad de lo conocido y la aventura de lo posible. Entre el miedo que te contrae y la fe que te expande. Entre seguir soñando con cambiar tu vida o despertar y hacerlo. Hay una pregunta que reverbera en el silencio después de leer estas palabras. ¿Y ahora qué? La respuesta es tan simple como profunda. Vive. Vive como si todo lo que deseas ya fuera tuyo. No como un ejercicio de fingimiento, sino como una declaración de tu verdad más íntima. El universo no es un banco que concede préstamos, es un eco que devuelve exactamente la vibración que emites. Si caminas por el mundo sintiéndote abundante, amado y pleno, no importa cuál sea tu situación actual, el cosmos se reorganizará para reflejar ese estado interno. Puede que no sea de la forma que imaginaste, pero siempre será de la manera que necesitas para crecer. Los primeros días serán los más difíciles. Verás tus circunstancias actuales y sentirás la tentación de decir esto no funciona. Esa es la prueba definitiva. Porque la ley de la asunción no funciona o deja de funcionar. Es, como la gravedad, siempre activa. La pregunta no es si la ley es real, sino si tienes el coraje de aplicarla incluso cuando tus sentidos te digan lo contrario. Esa fe inquebrantable, esa persistencia más allá de la evidencia física, es lo que separa a los que logran cambios cosméticos de los que experimentan transformaciones radicales. No estás solo en este viaje. Cada persona que ha vivido antes que tú y ha aplicado estos principios con integridad, te tiende la mano a través del tiempo. Sus éxitos no son excepciones, son demostraciones de lo que es posible cuando el ser humano recuerda su naturaleza divina. Tu vida ya está cambiando en este instante, no porque hayas leído un libro, sino porque algo en ti ha comenzado a recordar. Ese despertar, por pequeño que parezca ahora, es el germen de todo lo que está por venir. Así que cierra estos ojos físicos por un momento y abre los ojos del alma. Mira más allá de lo aparente. Siente la verdad que palpita bajo la superficie de las cosas, que el amor que buscas ya te ama, la abundancia que anhelas ya es tuya, la paz que necesitas ya habita en tu interior. El mundo exterior tarde o temprano se rendirá a esta verdad. Mientras tanto, sigue creando, sigue asumiendo, sigue siendo fiel a la visión que te ha sido revelada. El último secreto, el que Neville guardó como tesoro final, es este: nunca estuviste manifestando, siempre estuviste recordando. Recordando que eres libre, que eres poderoso, que el cielo no es un lugar al que ir después de morir, sino una dimensión de posibilidades que puedes encarnar aquí y ahora. Esta es tu herencia. Este es tu derecho de nacimiento. Este es el gran misterio que se esconde a plena vista, que la vida que tanto deseas no está en algún futuro lejano, sino esperando paciente a que decidas verla, sentirla y vivirla hoy. El libro termina. Tu historia como creador consciente acaba de comenzar. ¿Qué realidad elegirás asumir?